Yo no tengo hijas, pero Dios me dio 3 nueras que para mí son hijas. Son más que nueras, para mí ya son mis hijas. 3 hermosas hijas que Dios me ha entregado. Y le doy gracias a Dios por estas hermosas mujeres que Dios me dio. Amén. Gracias a Dios que le dio a mis hijos hermosas princesas. Le doy toda la gloria a Dios, que es el que lo hace, es Dios. Amén. Gloria a Dios, bienvenida. Welcome to Colombia. Uy, ¿cómo sé? Yes, I can speak Spanish perfect. English. Bueno, vamos entonces a Levítico, capítulo 23. Bienvenido todos. Alejandra, Kene, hermana Lucía, su esposito, bienvenido. Mi hermano, bienvenido. Qué bueno volverlo a ver aquí a don Jorge. Gracias, todos bienvenidos, bienvenidas a la casa de Dios. Amén. Entonces, vamos, los niños, los pequeñitos, vamos a clase, los más pequeñitos con su respectiva maestra. Nosotros apagamos el celular. Esta iglesia tiene por costumbre, en esta iglesia, tenemos por costumbre cuando venimos al templo, ¿qué hacemos? ¿Apagamos? ¿Por qué? Usted dirá, yo tengo el celular en la Biblia en el celular, pero que tenemos 2 pantallas. Aquí hay una, aquí atrás, sí la ven, ¿no? Hay otra ya. Entonces ahí sale proyectado sale proyectado. Y Carlitos lee muy bien, tiene una voz, él es locutor, lee bien. Amén. Vamos a Levítico capítulo 23. ¿Lo tiene usted? Capítulo 23 de Levítico. En el versículo 23. No vamos a leer todo el capítulo 23 porque es muy larguísimo, tiene casi 50 versículos. Vamos a tratar de resumirlo. Capítulo 23, el versículo 23. Amén. Dice la palabra de Dios, la vamos a leer en forma antifonal. Yo leo un versículo, usted lee el siguiente. Le leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Verso 23. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: en el mes 7º, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes 7º será el día de expiación. ¿De qué? Expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda concedida a Jehová. Ningún trabajo haréis en ese día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo. ¿Estatuto qué? Perpetuo. Es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Amén y amén. Padre, gracias por esta palabra. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Tu palabra es verdad. Háblanos a través de tu palabra, enséñanos, direcciónanos en el nombre de Jesús. Señor, que yo sea el instrumento, el medio, el canal, el vaso, pero tú el agua viva, Dios. Enséñanos y háblanos a través de tu palabra, bendito Dios, en este día. Te lo pido, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Puede sentarse. Gloria a Dios. No leímos todo el pasaje del capítulo 23 de Levítico. Usted ve el título que está ahí, dice las fiestas, ¿qué? Solemnes. Dice las fiestas solemnes. No leímos todo porque aquí habla de las fiestas que Dios le había ordenado a su pueblo que hiciese. Y fíjese que estas fiestas me llama a mí poderosamente la atención. Es que dice el Señor que esas fiestas
son un estatuto perpetuo. ¿Qué quiere decir la palabra perpetuo? A ver, ¿quién me ayuda? Siempre. O sea, siempre, que lo hagan hoy, mañana, siempre. Que no cesen, que no paren. Estatuto perpetuo. Usted dirá, bueno, ¿y a mí qué me importa lo que le dieron al pueblo hebreo judío como fiestas? ¿Y a mí qué? ¿O yo qué? ¿O a nosotros qué? Esa quizás es la pregunta del millón. Pero cuando la Biblia, es decir, cuando el Señor inspiró la palabra de Dios, que es la Biblia, la palabra de Dios va de Génesis a Apocalipsis, y absolutamente todo lo que allí aparece, dice la palabra que no será quitado, ¿cierto? Ni una letra, ni una coma, ni tampoco será añadido. En otras palabras, desde Génesis a Apocalipsis es palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es la misma de ayer, hoy y por los siglos. Y la palabra de Dios me enseña ya en Mateo o en Lucas, dice que el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra, ¿qué? No pasará. No pasará. Pasa el cielo, pasa la tierra, pasa el cosmos. Hay adelantos, hay tecnología avanzada. Puede pasar todo lo que pase, pero la palabra de Dios no pasará. Y la palabra va de Génesis a Apocalipsis. Ahora sí les digo, ¿por qué Levítico? Levítico es un libro del Pentateuco, ¿cierto? ¿Qué es Pentateuco? El Pentateuco es los 5 primeros libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ¿cierto? Estos libros que aparecen en la Biblia son los mismos que aparecen en la Torá, de la palabra de Dios para el pueblo judío hebreo. Amén. O sea que la palabra que tienen ellos la tenemos nosotros también. La palabra es la misma de ayer, hoy, por los siglos. Y la palabra cada día se va actualizando. La palabra cada día se va colocando en cintura con nuestra sociedad. En esta semana yo aquí he predicado sobre las fiestas judías y les he dicho por qué la importancia de las fiestas judías con respecto a nosotros, el pueblo gentil. ¿Quién es gentil? Gentil no es el señor que vende las empanadas, don Gentil, ¿cómo le va? No, gentil es la persona que no es judía hebrea, ¿cierto? Gentil. O sea que tiene una importancia significativa para nosotros las fiestas judías. Yo aquí les he hablado de algunas fiestas judías. Por ejemplo, aquí celebramos una. ¿Cuál? El Bikurim. ¿Qué quiere decir Bikurim? Bikurim es una palabra hebrea que quiere decir el día de las primicias o de los primeros frutos. Hay otra fiesta que la celebran hasta la Iglesia Católica, la fiesta de la Pascua. ¿Qué es la fiesta de la Pascua? En hebreo la palabra Pascua quiere decir el Peshat. La palabra Peshat es una palabra hebrea que quiere decir pasar. ¿Pasar de qué carajo a qué carajo? Pasar de esclavitud a la libertad. Y usted ve por allá en diciembre el 25, después la gente en Guayabada, felices Pascuas, ay sí. Y usted le pregunta, bueno, y dígame qué es Pascua. Entonces usted no es ignorante y dice, Pascua es una palabra que viene de la palabra hebrea, Peshat, y la palabra Peshat, que es hebrea, quiere decir pasar de la esclavitud a la libertad. Bueno, hay muchas otras fiestas, la fiesta de los panes sin levadura. ¿Cuál otra fiesta? La fiesta de los tabernáculos. En hebreo es la fiesta del Sukkot, que quiere decir tabernáculo. ¿Qué es Sukkot? ¿Por qué tabernáculos? Porque antiguamente ellos no tenían un templo y entonces se llevaban las ramitas y se llevaban las cortezas, y donde les daba la noche hacían su tabernáculo, el Sukkot, y ahí ofrecían al Señor. Amén. Pero hoy voy a hablar de otra fiesta que usted tiene que quedarlo y clara, que se llama la fiesta del Yom Kippur. ¿La fiesta de qué? No es de nombre John y de apellido Kippur. No estoy hablando del señor Yom Kippur. No. La palabra Yom Kippur es una palabra hebrea compuesta. En hebreo la palabra Yom significa día. ¿Qué significa en hebreo John? No John Freddy, el que está allá atrás. Yom, en hebreo del Yom así, quiere decir ¿qué? Día. Y la palabra Kippur, la palabra quiere decir perdón o expiación. ¿Y qué es expiación? Expiación es quitar la culpa. Es quitar la culpa y arrepentirme y pedir perdón. Ya quedó más o menos claro. Usted dirá otra vez, ¿y a mí qué me importa? Yom Kippur. A los que nos gustan las noticias, nos gusta la historia y nos gusta la Biblia, que es la palabra de Dios. A mí más que las noticias y más que la historia, me gusta la bendita palabra de Dios.
Y cada día que yo veo noticias, poco RCN, poco Caracol, veo noticias W, que es alemán, veo RT Noticias y televisión española que dan noticias que valen la pena. Entonces, yo cuando escucho noticias y leo periódicos extranjeros como El País de España y esto, se asombra uno que realmente la palabra de Dios se va actualizando, se va poniendo cada día más en la actualidad. Esta semana aún noticieros colombianos registraron que los judíos hebreos celebraron una gran fiesta en esta semana. A ver, los que vieron noticias. Hoy esta mañana estaba hablando con Kenny y Alejandra y ellos me estaban hablando de que ellos habían escuchado del Yom Kippur. ¿Ustedes lo escucharon por noticias o cómo se enteraron del Yom Kippur? Fue noticia, ¿cierto? El Yom Kippur. Pero ¿cuándo se celebró eso? El Yom Kippur se celebró desde el martes, este martes. Creo que, ¿qué fecha fue? 18. Comenzó desde el 18 al 19, de martes a miércoles. Es decir, ¿cómo se celebran estas fiestas? El Señor ordenó que estas fiestas se celebraran de tarde en tarde. Es decir, que se comenzara el martes y se terminara el miércoles de esta semana. O sea que esta semana está la celebración, la terminación de la fiesta del Yom Kippur. Usted vuelve y pregunta, ¿y a mí qué me importa? Sí nos importa. Vamos entonces a Levítico capítulo 16, una hojita, dos hojitas hacia atrás. El versículo 29 al versículo 31, dice así la palabra de Dios. Y esto tendréis, venga si estoy leyendo bien, por estatuto, escuche bien la palabra que utiliza, ¿por qué? Estatuto perpetuo. Ahorita les digo por qué hago énfasis en la palabra estatuto perpetuo. En el mes séptimo, usted ya sabe, menos mal que esta iglesia sabe de la Biblia. El mes séptimo, ¿cuál es? O el primer mes hebreo, ¿cuál es? Septiembre. ¿Qué es en hebreo cuál? El Tirri o Tirrei. Estamos en el mes de Tirri. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, escuche lo que dice: afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni en el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Verso 30. Porque es este día se hará ¿qué? Expiación, es decir, perdón de pecados, llevar la culpa, expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Verso 31. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Y vuelve y repite. ¿Qué repite? Es estatuto perpetuo. Hará 32 la expiación el sacerdote que fuere ungido, no cualquiera, y consagrado para ser sacerdote en el lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Yo dejo hasta ahí nomás. Estatuto perpetuo. Volvamos a la historia. Voy al año 1967 en el mes de junio, más o menos el 5, 6, 7, 8, 9, 10 de junio, estoy hablando aproximadamente. En el mes de junio del año 1967 ocurrió una guerra que se llamó la famosa Guerra de los 6 días. ¿En qué consistió la guerra, pastor? Esto consistió en que se unieron todos los aliados palestinos, la alianza palestina, es decir, de una cantidad de países, les doy nombre a algunos: Irán, Irak, Egipto, Pakistán, Turquía, bueno, la gran cantidad de Siria, Líbano, se unieron para irse contra Israel, para desaparecerlo. ¿Para qué? Desaparecerlo en un solo día. Entonces, quien estaba liderando por aquel entonces era un personaje llamado Abdel, no Abel, sino Abdel Nasser, o Nasser, bueno, como lo quiera pronunciar, un egipcio, el presidente egipcio de aquel entonces de 1967. Y Abdel Nasser, o Nasser, dijo en una de sus alocuciones feliz y contento: la maldita Israel va a ser ya destruida. Pero lo más tremendo y terrible que se atrevió a decir Nasser fue: no solamente la maldita Israel va a ser destruida ya, sino nunca más, escuche esta palabra, nunca más celebrará un día más, jamás un día más celebrará su Yom Kippur. Nunca más celebrará el Yom Kippur.
Y el Yom Kippur se celebra en el primer mes del calendario hebreo. El primer mes del calendario hebreo es el mes de Tishri o Tishrei. Y ese mes de Tishri oscila entre septiembre y octubre de nuestro calendario gregoriano. Más o menos, yo estoy repasando porque ustedes ya lo saben, ¿cierto? Listo. Entonces, el mes de diciembre, ¿cuál es? A ver, repasando, TV, ¿cierto? No ver televisión, no, TV, que es entre diciembre y enero. ¿Listo? Y el mes de abril, el mes de Nisan. ¿Listo? Son los meses del calendario hebreo. ¿Qué me importa eso, pastor? A mí qué me importa lo que haga esa gente. Ay, hermano, la palabra de Dios me enseña que todo lo que pase en este momento en Israel, escuche, todo nos va a repercutir no solamente a Colombia, sino al planeta. Todo, todo, todo. Jesús dijo en alguna ocasión, mira la higuera. ¿Mira qué? ¿Y la higuera qué representa bíblicamente? Israel. O sea, miren la higuera, miren a Israel, todo lo que pasa en Israel, sepan que los tiempos son están cercanos. Pastor, ahora me levanto y cuando menos pienso ya son las 6 de la tarde. Amén. ¿Sabe por qué? Los tiempos serán acortados. La maldad se multiplicará. ¿Cierto? El clima cambiará. Mire, leamos a Lucas 21, 29. También les dije una parábola, mira la higuera y todos los árboles. Verso 30. Cuando ya brotan, escuche, brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Versículo 31. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, ¿que sucedan qué? Sabed que está cerca el reino de Dios. Dejémoslo hasta ahí. La higuera representa en la Biblia a Israel. O sea, miren a Israel. Y todo lo que acontezca y pase en Israel, entonces sepan que el tiempo está cerca. El reino de Dios se acerca. Hermanos, el señor Nasser, ¿sabe cuándo murió Nasser? Nacer, crecer, no. Nasser, o Nasser como se pronuncie, murió, si mal no estoy, un 27 de septiembre. ¿Qué es septiembre? ¿En el mes de qué? De Tishri. Murió después de que se celebran las fiestas de los tabernáculos y de la fiesta del Yom Kippur. Murió en el año 1970, si mal no estoy. Si me equivoco, por favor me corrigen allá en Google. Creo que fue en 1970, un 27 de septiembre, cuando este señor murió de un infarto, de un paro. Y creo que murió esta joven. Y él fue el que lideró la invasión de todos los ejércitos contra Israel para la famosa guerra de los 6 días, que a propósito, en aquel entonces Israel contaba con no más de 2 millones de habitantes. ¿Y cuántos sumaban en aquel entonces los palestinos? Les voy a dar un dato más o menos. Creo, si mal no estoy, me ayudan de pronto. Creo que con más de 100 millones de habitantes. Contra un pueblito que era más pequeño, 3 veces más pequeño que Bogotá, distrito capital. Se le fueron Goliat y David, el gigante contra el pequeño. Armamento sofisticado, Egipto por el sur, Turquía por el norte, Siria y Líbano. Por el oriente, Cisjordania, Jordania e Irán e Irak. Por el oriente, por el occidente, en el mar Mediterráneo, se unieron potencias aliadas palestinas para en un día acabar con Israel. Fueron 6 días en el mes de junio del año 1967. ¿Quién ganó? Los gigantotes que tenían armamento sofisticado por arriba, por abajo, por los lados y por el mar Mediterráneo hacia el oriente. Aviones de combate desde el norte con Siria y Líbano. Aviones y demás armamento sofisticado en tierra y en aire de Egipto por el sur, en el desierto del Sinaí. Por el oriente, Irán, Irak, Arabia Saudita y los demás. Y por mar Mediterráneo, por el occidente, otros palestinos por armamento marino, submarino y demás. Tenían todo ganado, todo. ¿Qué pasó, mano? ¿Qué pasó? Pasó que las comunicaciones fallaron. ¿A quiénes?
a la Alianza Palestina, todo le salió al revés. Se le confundieron las claves, se perdió la comunicación, las intercepciones que tenían a los judíos se perdieron, los radares sofisticados que tenían todos los palestinos juntos no funcionaron. Y resulta que los radares de Egipto, los radares de toda Palestina no registraron a los aviones. A los aviones israelitas no lo registraron. Todo se les salió. Ejércitos de miles, aéreo, submarino, marino y terrestre. ¿Y qué pasó? Tecnología y demás. Para los pequeñitos, enanitos. Por algo dijo Nasser: la maldita Israel ahora sí será desaparecida y nunca más celebrará un Yom Kippur. Ay, Señor. Interceptación de comunicaciones de los judíos. Hermano, ocurrieron cosas tremendas, no solamente en el plano material, científico, sino aún hubo tormentas de arena por el desierto del Sinaí que no lo explica nadie. Unas tormentas de arena raras. Y cosas raras pasaron, creo que en los cielos. Por algo, cuando ganaron la famosa guerra, el enanito, el pequeño Israel, dijeron: las potestades de los cielos, los ángeles estuvieron con nosotros, porque no sabían qué había pasado arriba en los cielos, para que los cielos fueran solo para los hebreos judíos. ¿Qué había pasado en la tierra, en el desierto del Sinaí? Y en aquel día, Israel, en el año 1967, en junio, conquistó la península del Sinaí, conquistó en el norte, entre Líbano y Siria, conquistó a los altos del Golán, y por el occidente, por el oriente, conquistó a Cisjordania, y de ñapa conquistó a la franja de Gaza. Los que iban a ser destruidos resultó ganando terrenos. A propósito, ¿se los quitó a los palestinos? No, lea la Biblia. En este momento Israel tiene como el 50 y pico, 60% del territorio que le corresponde por herencia. ¿Por qué? ¿Herencia de quién? ¿Quién le dio la herencia a Israel? ¿Quién le dio la herencia al Señor? Le dijo: y estaréis extendidos. Eso está, lea la Biblia. Está en el Antiguo Testamento, Jeremías, Isaías, Ezequiel, lean la Biblia. Y le dice: ¿qué terreno tiene Israel? Desde el norte al sur, desde más allá del río Jordán, del mar del mar Muerto, y abajo de Edom. Hermano, cuando usted sabe historia, cuando usted sabe geografía, se da cuenta que a Israel lo tienen tumbado. Pero me llama la atención que el Señor da la profecía que dice: estatuto perpetuo serán mis fiestas. Si el Señor dijo que sería estatuto perpetuo las fiestas, ¿qué quiere decir? Que se iban a acabar en el año 1967 por el capricho del señor Nasser. Yom Kippur. Vamos a especificar qué es el Yom Kippur. Qué fiesta tan bonita, hermanos. Yom Kippur, la fiesta del Eterno. Yom Kippur. Yom Kippur es una palabra hebrea, ya les dije, compuesta de Yom y Kippur, que quiere decir día de perdón o expiación, perdón y arrepentimiento. Comienza en el Rosh Hashanah. Aquí paro. ¿Qué es Rosh Hashanah? La palabra Rosh Hashanah es una palabra hebrea que quiere decir comienzo de año o inicio del nuevo año. Amén. O sea que cuando comienza en septiembre, en los primeros días del mes, para nuestro calendario, ¿no? Para ellos Tishri, para nosotros septiembre. Entonces el Rosh Hashanah comienza en nuestro calendario en septiembre, en estos días. Se celebran 10 días continuos y culmina con el Yom Kippur. O sea, comienza con el Rosh Hashanah. Es decir, si fuera aquí en nuestro calendario gregoriano, para que me entiendan, esto es un ejemplo. Sería desde el 1 de enero hasta el 10 u 11 de enero. ¿Listo? Entonces allá mes de Tishri, ¿cierto? Los 10 primeros días del calendario judío. Y el 10º día celebran la gran fiesta de Yom Kippur. Pero usted sabía que en el año 1973 hubo otra guerra que Egipto se la declaró a Israel. ¿En qué año? 1973, 3 años después de que murió Nasser. Otra vez le declararon la fiesta, la guerra, y esta guerra se llamó la guerra del Yom Kippur. ¿Quiere más información? Lea.
Basta y dejemos. El calendario de Yom Kippur comienza al anochecer del 9º día del mes de Tishri y continúa hasta el anochecer del siguiente día, los 10 días. ¿Quedó claro? Gracias, hermana. Listo. Entonces resulta, hermanos, vuelve y me pregunta usted, ¿y a mí qué me importa? Y vuelvo y le digo, la palabra de Dios dice, mira la qué, la higuera. ¿Quién es la higuera según la Biblia? Israel. Mira a Israel. Y todo lo que acontezca en Israel y sus alrededores, sepan que los días se acercan. Hermano, hay que leer Biblia. ¿Sabe qué me entristece a mí de la iglesia cristiana en Colombia? En el mundo, ¿no? En el mundo. Están más enterados de Yo Me Llamo, y ahora con ustedes en Yo Me Llamo, y su cara se parece a mi mamá, y todos los programas que hacen. Están enterados de todo, pero de esto Pastor, pero es que hay que estudiar teología, pastor. No, no hay que estudiar teología, hay que leer la Biblia. Usted sabe leer y escribir, y vea noticias, pero no noticias de aquí que ni dan noticias. Vea DW, a mí me fascina DW, es alemán en español. Ay, hermano, y cada día uno dice, Señor, la palabra se cumple de una manera tremenda, Dios mío. Hermanos, después de la guerra del Yom Kippur en 1973, quiero decirle que en la guerra de los 6 días, ¿cuándo fue la guerra de los 6 días? A ver, repasemos. ¿En qué mes? Junio. Guerra de los 6 días. ¿Por qué se llamó guerra de los 6 días? Porque duró 6 días. ¿Quién la ganó? ¿Qué territorio alcanzaron a conquistar? La Franja de Gaza, los Altos del Golán, Cisjordania y la península del Sinaí. ¿Qué es lo que actualmente se está peleando y se llaman? Usted cuando vea noticias, escuche las palabras claves de las noticias. Territorios ocupados. Cuando escuchen la diáspora es la esparción. Cuando el Señor dijo, los voy a esparcir por todo el mundo. ¿Sí fue así? Los judíos fueron esparcidos. Los sacó de su tierra. Yo siempre he dicho esto, para que me lo entiendan. Vamos a suponer, ¿sabe en este momento Israel cuántos habitantes tiene? Creo que tiene, si mal, por ahí 7, 8 millones en este momento. En la guerra de los 6 días tenía como 2 o menos de 2. Ahora tiene como 8 millones de habitantes y el mapa es parecido al mapa de Bogotá, Distrito Capital, es así larguito, ¿cierto? Es muy parecido y tiene casi los mismos habitantes que Bogotá y el mapa se parece a Bogotá, el mapa de Israel. A mí me parece una coincidencia tan tremenda que usted mira el mapa de Bogotá, Distrito Capital, y mira el mapa de Israel. Hermano, es muy parecido el mapa. Y los habitantes lo mismo, hermano. Aquí tenemos como casi 8 millones y allá tienen lo mismo. Vamos así, es curioso. Bueno, es un dato que les doy. No lo dice la Biblia, es dato que yo analizo, no, es mi análisis. Usted habrá su propio análisis, ¿listo? Pero quiero decirle que esa pequeña nación que es lo que es Bogotá es todo un país, todo un país. ¿Y sabe cómo es la Palestina? Lo que le dieron, lo que le heredó Dios a los ismaelitas. ¿Quiénes son los ismaelitas? Los ismaelitas son los árabes, los palestinos. Y resulta que todos esos Dios le heredó. Es que Dios es tan bueno, mire. A Israel le dio, vamos a poner un ejemplo, le dio este salón. Este es su salón. Desde esas ventanas hasta las ventanas de allá, desde esa puerta hasta aquí, listo. Pare de contar. Y a sus hermanos, los palestinos, ¿quiénes son? Uy, hermanos, esos son una cantidad de países: Bután, Turquía, Afganistán, Pakistán, Irán, Irak, Arabia Saudita, Siria, Líbano, Yemen, bueno, cantidad de países. En este momento son no sé cuántos millones de habitantes. Son países inmensos. Y Dios dijo, de la tierra recibirán la bendición y les fluye petróleo de la tierra. Pero a Israel le dijo, ustedes pequeñitos, la tierra les dará leche y miel y será bendita esa tierra y no les produce petróleo. Es la única territorio, es curioso, el único territorio no produce petróleo, Israel. Pero tiene, ¿quiere que le diga que tiene Israel? Los mejores yacimientos y manantiales de agua que tiene el planeta Tierra están en Israel. ¿Dónde? Debajo de la tierra. Debajo de la tierra, cerca de la Franja de Gaza. Esos son unos yacimientos, manantiales de agua pura que nadie los tiene. ¿Por qué? Porque Dios no se equivoca. Porque si Dios le dijo a su pueblo que le daría, es porque le daría.
Entonces le dijo: Israel, esta es tu tierra. Vamos a suponer, me pongo yo de ejemplo, yo soy Israel y el Señor me heredó esto. Y mis hermanos son hartísimos y les dijo: muchachos, ustedes no me toquen esa tierra porque es para mi hijo Lucho. Ahora, de ahí para allá, todo lo que es Bogotá, Distrito Capital, todo lo que es Bogotá es para ustedes. Es decir, las localidades de Bosa, Suba, Chapinero, casi nada. O sea, a mí me dio este pedacito tan pequeño, me dio Dios, y a mis hermanos les dio toda Bogotá. Y llegó el año 1970 cuando vino el emperador, ¿cómo se llamaba? Se me olvidó, Tito. Llegó Tito en el año 70 después de Cristo y se destruyó el templo y los judíos tuvieron que salir en la diáspora, en la expansión, salieron por todo el mundo en el año 70. ¿A dónde salieron? A todo el mundo. ¿Dónde hay judíos? En todo el mundo. Aquí en Colombia hay judíos, en toda parte. Y les dijo Dios: para donde vayan yo los voy a bendecir. Por eso tienen plata, porque Dios les prometió bendición. Así es sencillo, así no nos guste. Señor, ¿por qué haces eso? Eres tú, Dios. A mí no me gusta, es tú, Señor. Y Dios es soberano. Entonces le plació sacarlos y bendecirlos por allá afuera. Y dijo: una vez que a ustedes los saque, van a llegar días en que yo los voy a volver a traer. Y los voy a constituir como nación. ¿Cuándo ocurrió eso que volvieron a ser nación? 14 de mayo de 1948. Se cumplieron, este mes de mayo se cumplieron 70 años de haberse creado otra vez Israel como nación. Ay, hermanos, vamos a la Biblia. ¿Sí vamos a la Biblia? Pastor, es que yo vine a escuchar Biblia, yo no vine a escuchar historia ni eso, no. Pero todo tiene que ver. Zacarías capítulo 12, verso 8, ¿qué dice? En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. ¿Defenderá? El que entre ellos fuere débil, en aquel ¿Fuere qué? tiempo Débil. será como David. Será como y David. la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. El ángel de Jehová delante. Amén. Mire este versículo. Esa profecía se cumplió cabalmente cuando dice: en aquel día. ¿Cuál día? En el día que se junten todos los grandes, los poderosos, los gigantes, se junten contra ti, pequeña. Entonces tú vas a ser como David frente a Goliat, y yo te defenderé, porque el ángel de Jehová irá delante de ti. Mire, se lo vuelvo a leer. En aquel día Jehová defenderá, ¿qué hará? Al morador de Jerusalén, es decir, a su pueblo. El que entre ellos fuere débil, ellos los débiles. En aquel tiempo será como David, o sea, como pequeñito, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. ¿Sabe qué decían los periódicos? El Tel Aviv Post y los grandes periódicos de Israel y de otras partes del mundo decían: en Europa, en Alemania, en Estados Unidos, como David derrotó a Goliat, así también Israel derrotó a todos los aliados palestinos en la guerra de los 6 días. El pequeñito derrotó a los gigantes. Se cumple la palabra de Dios. El pequeño y débil, la pequeña nación chiquitica. ¿Sabe cuál es el país más pequeño del mundo? No, el Vaticano. Es un país del Vaticano. ¿Y sabe quién le sigue en lo pequeño? Israel, con apenas 7 y pico millones de habitantes, como Bogotá de grande. Tan pequeño. Pero dice: como pequeño y débil le enfrentará al grande. Y los palestinos son grandes. Grandes, hermano. Eso es, bueno, eso hay que leer mucha historia, hermano. ¿Sabe cuándo comenzó los musulmanes? En el año 606 después de Cristo, cuando Mahoma tuvo la revelación, ¿cierto? Bueno, eso es otro tema que no voy a hablar. Hermano, Zacarías dice que el pequeño y débil le iba a derrotar ¿a quién? Al grande. Ahora, ¿qué dice Isaías capítulo 35, verso 1 y verso 2, Carlos Melo? Se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá, como la rosa. Florecerá profusamente. Amén. Y también se alegrará y cantará con júbilo. Amén. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. La rosa de Sarón. Rosa de Sarón era la iglesia donde iba Anita, mi nuera. La rosa de Sarón. Hermano,
dice la palabra de Dios, que Él iba a hacer, dice la profecía, iba a hacer que volviera a florecer una tierra que era estéril. ¿Cómo una tierra estéril va a producir rosas y flores? ¿Sabe que las flores más valiosas que se venden en Londres? Yo no sé si David y Ana María, usted no le compró florecitas a la niña por allá, pero las flores en Europa, las que más costosas son las que se dan en Israel. No. Y la orquídea colombiana, también las flores colombianas, pero por encima están las flores israelitas. ¿Qué flores? Dice, y la rosa florecerá. Lo vuelvo a leer. Florecerá profundamente, también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Hay una rosa que se llama rosa de Sarón. Ellas verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Versículo 1 o el 2. Dice, se alegrará el desierto y la soledad, y el yelmo gozará y florecerá como la rosa. Y de un tiempo para acá, después del año 1967, cuando la guerra de los 6 días, se dice, dicen los especialistas, que las flores, después de esa guerra, dice que florecieron más los campos florales de Israel. Ay, hermano, ¿qué será eso? ¿Por qué? Por Dios. Por Dios. Porque lo que Él dice y lo que profetizó para su pueblo se cumple, aunque no nos guste, se cumple. Vamos ahora a Ezequiel capítulo 36, el verso 30. ¿Qué dice, hermano Carlos? Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Amén, solo el 30. Ahorita vamos con el 33. 30. Versículo 30, se lo vuelvo a leer. Multiplicaré asimismo el ¿qué? Fruto. ¿Fruto de qué viene? De frutas. El fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. ¿Ustedes saben las mejores frutas del mundo dónde están? Allá una manzana, una pera y un fruto, aquí son así chiquitas. Allá son unas cosas grandísimas y jugosas y sí que alimentan. Los mejores frutos son los de Israel. ¿Qué? En Israel, pastor, si eso era un desierto, pero el desierto lo convirtió Dios, como dijo que su tierra sería bendita, que fluiría leche y miel. Lo que Dios dice lo cumple. Si dijo que esa tierra iba a producir, mire, hermanos, no les dio petróleo, pero les dio frutos. ¿Cómo así en el desierto? En el desierto. En un desierto. Les dio agua, les dio frutos, les dio ¿qué más? Les dio rosas, flores para que exportaran, de calidad de flores, no cualquier flores. Frutos en abundancia. Y el versículo 33, ¿qué dice? Así ha dicho Jehová el Señor: el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán reedificadas. Amén. Fíjese que en este versículo hay dos cosas, del 30 y el 33 hay dos cosas. Que el Señor multiplicaría los árboles. ¿Sabe en este momento más o menos cuántos árboles hay sembrados en Israel? Árboles. No, como 250 millones de árboles en un desierto. Y qué tremendos árboles. Pastor, pero ¿cómo si allá no es la selva? Allá es casi desierto. Pero es Israel, el pueblo de Dios. Y le plació a Dios. Y dijo, y multiplicaré sus árboles. Gústeles o no, los multiplicaré. Y árboles en abundancia. Vaya usted, mire usted en Google a ver, ay, zona verde, usted ver zona verde en un desierto. ¿Por qué en un desierto zonas verdes? Árboles. Si los árboles se dan es en donde no es desierto. Si están cerca al desierto del Sinaí. Si están en tierra que era tierra desértica. Cuando el Señor les dijo, vayan, conquisten. Fueron allá a mirar, Señor, ¿pero qué nos diste? Un peladero. Un peladero. Y mire ese peladero lo que es. Digo, por eso les doy ese pedacito chiquito, el peladero chiquito. Cójalo, si quieren. Y se atrevieron a creer y lo cogieron. Y mire lo que tiene ese peladero. Que cuántos desean eso. Es más, cuántos no, lo están deseando porque van a venir más guerras por agua. Petróleo se sustituye con propanol, con caña. El petróleo se sustituye, todo eso se sustituye, pero el agua jamás. Y ya están los manantiales de agua más ricos del planeta Tierra. Hermano, el problema no va a ser por petróleo. Eso nos decían en la universidad. El petróleo que quieren quitar y que no, hermano, eso es más profundo. Toca leer la Biblia y leer la historia.
y la geografía y encontramos cosas sorprendentes, pero sobre todo lean la Biblia, no tanto historia y geografía, la palabra de Dios. Dice que florecerían, que se aumentarían sus frutos, pero la segunda parte ahí en el versículo 33, Carlos dice que las ruinas serían ¿qué? Algo de las ruinas. En el capítulo 36 de Ezequiel, en el versículo 33, ¿cómo es que dice? Así ha dicho Jehová el Señor: el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades, y las ruinas serán reedificadas. Dos cosas que se cumplieron. Dos cosas que se cumplieron. Se cumplieron que las ruinas, que antes fueron ruinas, se estaban levantando. Y se cumplió que esas ciudades que eran desoladas están siendo habitadas. Porque Dios lo dijo. Cielo y tierra, pero su palabra. Señor, ¿por qué hace eso con esa gente? Me place. Tus caminos no son mis caminos, ni tus pensamientos son mis pensamientos. Y me place, porque es mi pueblo. Señor, yo con Dios nunca peleo. Padre, esta es tu palabra y tu palabra es verdad. Si yo digo que esta palabra es verdad, es porque es verdad. Y yo lo creo, porque la historia me lo corrobora, porque la geografía me lo corrobora, y porque mi fe me lo corrobora y la palabra lo corrobora. Y las profecías se van cumpliendo. ¿Qué otras profecías se van cumpliendo? Mira esta profecía. Ahí está, así que quiero que le ponga cuidado. Solo saqué 2 versículos de Jeremías y Ezequiel, porque si me pongo a sacar Isaías y otros más, nos quedamos y usted se aburre mucho y no quiero. Jeremías capítulo 16, yo quiero que escuche bien y atienda bien esto. Jeremías 16, versículo 14 y 15, analícelo bien profundamente. Jeremías 16, versículo 14 y 15, ¿qué dice, hermano Carlos? No obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más: vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Uy, tremendo. Déjemelo quietico, lo vuelvo a leer. Vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte. Escuche, no solamente del norte, sino también de dónde, y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré ¿a dónde? ¿A cuál tierra? A la que le tienes a sus padres, Abraham, a Isaac, a Jacob, los devolveré a su tierra, la que le di. Dice, no la que le dio las Naciones Unidas, la que le dio Jehová a sus padres, a su tierra les daré, porque son su tierra. Esto es cuando Luis Melo, les voy a contar la historia. En el año 70 después de Cristo, el emperador Tito hizo que fuera la diáspora. Se esparcieron, se destruyó el templo, cayeron los muros, pasó muchas cosas. Entonces todo el pueblo fue esparcido. Año 70 después de Cristo, cuando Tito salieron a todas las partes de África, a Europa, a América, y vinieron y pasaron años y años y años y años, y el territorio quedó solo. ¿Qué? Sí, Israel quedó solo después de la diáspora. Entonces, ¿cuántas diásporas hubo? Hubo una en el 586, cuando el imperio babilónico también, ¿cierto? Se esparcieron, ¿se acuerda? En el 586 también, cuando Persia, bueno, pero la importante que nos atañe es la del año 70. Entonces el Señor les dijo, ya la casa quedó solita. Entonces vinieron sus vecinos y sus hermanos, sus parientes, ¿y qué hicieron? Los palestinos, por ahí escuché una palabra, hicieron fiesta, dijo alguien. Entonces entraron los palestinos, ¿y qué hicieron? ¡Pum! Se acentuaron en territorio israelita. ¿Quiénes? Palestinos. Pero ¿por qué? Si yo, Luis Melo, mi papá me dio a mí esto. Ahora cuando Dios me dijo que me iba a traer a mi tierra, me trajo y la veo ocupada. Por eso se llaman territorios, vean noticias, ¿territorios qué? Ocupados. Y resulta que ya estaba mi casita ocupada. ¿Por quién? Por mis hermanitos. Entonces yo tengo el común derecho de entrar y decir, hermanitos, por favor, hermanitos, esto me lo dio mi papá, me lo heredó, y a ustedes mi papá les heredó de aquí hasta donde termina Bogotá. Destaparé hasta donde termina Bogotá, más allá.
De esa ventana hasta donde termina Bogotá y más allá de Monserrate. Y allá en Gativá y más allá del río Bogotá. Les dio todo y me dio solo esto a mí, hermanitos. Hermanitos, por favor, hermanitos. Y los hermanitos se airaron. Y los hermanitos, no, malditos sean. Esto ya lo tenemos nosotros. Pero Dios prometió que los volvería a traer a su tierra. Al lugar que el buen Dios de Israel les había prometido, su tierra. Y volverán a su tierra. Gústele al que le guste. Párese en la cabeza al que se pare. Es su tierra la que yo le heredé. Porque te di este pedazo y no te di más. Este local te di, Lucho. Esta es tu tierra. No pelees de aquí para allá. No pelees por toda Cundinamarca. Eso no es tuyo, es de tus hermanos. Pelea por lo tuyo, eso es tuyo. Y te doy como capital, te doy Jerusalén. Y punto. Ahorita Jordania, Cisjordania quieren quitar Jerusalén. Por eso el problema de Jerusalén. La capital de Israel se llama Jerusalén. Porque escrito está. Y si algo bueno ha hecho ese señor Trump, si algo bueno ha hecho ese señor, es declarar que Jerusalén es la capital y punto. Y es escrito está. Jerusalén es Israel. Así de sencillo, así nos guste. Porque yo con Dios no peleo. Dios dijo, tu capital, este es tu local, Lucho. Pero tu centro de actividad va a ser allí, este cajoncito acá. Ahí te lo doy, eso es tuyo, Jerusalén. Nadie me va a quitar lo que es mío, ese pedacito, Jerusalén. Y mire que los judíos, hasta buena gente al fin, porque van a hacer y se va a cumplir otra profecía que yo creo que algún día les dije, eso todavía no ha pasado, va a pasar. Escuchen noticias. Yo creo que el año entrante va a pasar. Jerusalén se va a partir en dos. Y le van a dar la Jerusalén oriental a los palestinos, yo creo, a Cisjordania y demás palestinos. Y la occidental va a quedar para los hebreos judíos. Pero tienen que haber una alianza, un tratado, porque si no hay guerra, porque ahí está la mezquita de Omar de los palestinos, en el monte Carmelo. Ese es un problema histórico, geográfico. Tiene que haber dos cosas, o guerra o firmar yo creo que eso va para un tratado. Eso va para un tratado. De aquí a unos días, yo creo que las Naciones Unidas y demás van a firmar. Alguna cosa va a pasar, pero algo va a pasar. O tratado o guerra. Porque se están metiendo ya con Jerusalén, que es otro tema que habla Zacarías y Jeremías, que ese no es tema de hoy. Hermanos, volvamos aquí. Entonces Dios dijo que los iba a devolver, pero utilizó a otro profeta. Dijo, Jeremías, si a usted no le creen que esto va a pasar, Jeremías llamó a otro profeta que se llamó Ezequiel y le dijo, Ezequiel, venga para acá. Ezequiel, si a Jeremías el planeta Tierra no le cree y lo dejo escrito, entonces dejo a otro gran profeta que se llama Ezequiel, capítulo 37, verso 21 y 22. A ver si de pronto, si no le creen a Jeremías, que le crean a Ezequiel. Si no me creen a mí, diría el Señor. ¿Qué dijo el Señor en Ezequiel 37, 21 y 22? Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, amén, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Promesa. Ya les dio varias promesas. No van a ser más divididos, porque ellos se dividieron ¿en qué año? Israel se dividió en el año 931 antes de Cristo, cuando el hijo de Salomón, cierto, dividió Israel. Aquí les dice, ustedes fueron divididos, pero ya nunca más van a ser divididos, es decir, el reino del norte y el reino del sur, van a ser solo una nación. Y los volveré a formar como nación. ¿Cuándo ocurrió esa profecía? Que en un día la gente especialista, los no especialistas de Biblia, sino del mundo, en un solo día se construyó una nación. ¿En qué año fue? ¿En qué día fue? 14 o 13 de mayo. 14 de mayo de 1948, en un solo día, las Naciones Unidas, Inglaterra, Estados Unidos, por tratados internacionales, firmaron que Israel sería nación en ese mes de mayo de 1948. Pasaron 70 años, escuche, yo ya prediqué esto, ¿se acuerda? De los 70 años después. Les dije, después de 70 años de haber sido constituido Israel, van a comenzar a pasar cosas tremendas. ¿En dónde? En el planeta Tierra.
catástrofes. Yo hasta les dije, van a venir hasta granizadas tremendas, que día hubo una, y cada día los granizos van a ser más grandes, van a aumentar en tamañito. El clima va a ser, después de 70 años de Israel, van a comenzar a desencadenarse en cosas tremendas para el planeta. Y cosas tremendas. Y los que no aman a Israel, les voy a dar una buena noticia. Israel va a ser golpeada dura y poderosamente. Esta semana, usted, Anderson, usted me compartió una noticia que China ya, ¿cómo fue la historia? Yo no, honestamente, perdóneme, no la oí, no tuve tiempo, pero ¿cómo fue que China, ¿qué sobre Israel? Ya Rusia está metiéndose con Israel porque hubo un intercalio o un desacuerdo con un avión que derribó Israel, pero no por culpa de Israel, sino por una situación interna con Rusia, ahí arriba se me olvidó. Listo. Entonces, este es otro tema de predicación que no es para hoy. ¿Cuál es el tema de predicación? Eso me lo acuerdan después. Cuando se una China, India, Rusia, Turquía, se unan para venir contra Israel. Ya casi está pasando. Esta noticia que su merced me compartió, dije, bueno, esa no es la predicación, esa la tengo para otra predicación. Esa es otra profecía que se tiene que cumplir cuando Rusia, China, la India, Turquía se unan. ¿Listo? Para venir a destruir a Israel. Pero no salgo del tema. Lo que quiero decirle, volvamos a donde estamos comenzando. Ezequiel le dijo que los traería y los haré una nación. ¿Cuándo pasó? 1948. En los montes de Israel, y un rey será todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos. Pero el versículo 21, por favor, me lo regala y con esto termino. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo, ¿quién es yo? ¿Quién dice yo? ¿Quién es yo? Jehová Dios. Yo tomo a los hijos de Israel, o sea, al pueblo de Israel. ¿De dónde los toma? De todas las naciones del planeta Tierra, donde los recogeré de todas partes y los traeré. ¿A dónde los traerá? A su tierra. ¿Cuál es su tierra? La antigua Canaán. ¿Qué quiere decir la palabra Canaán? Canaán dice la llanura. Eso fue lo que le dio, o sea, donde es actualmente Israel, la Palestina antigua. O sea, allá los volveré. Los traeré a su tierra del Canaán, así como los sacó de Egipto. Dijo, salgan de Egipto, atraviesen el mar rojo. El rojo sí, creo que fue. El mar rojo, sí, fue el mar rojo que atravesaron, ¿cierto? Pasen por el desierto del Sinaí y de ahí para allá vean el Canaán, la tierra prometida que les daré. Y ahora les dijo, primero los saqué de allá de Egipto, ahora los voy a traer de todos los países del planeta Tierra y los traeré a su, ¿qué dijo? Los voy a llevar a cualquier lado. ¿A dónde los manda? A su tierra. A su tierra. Yo quiero que vean este video, porque esta profecía se está cumpliendo en estos tiempos, Carlita. Esto se está cumpliendo en estos tiempos de una manera. ¿Me apaga ya la lucecita? Y yo quiero que este video le pongan mucha atención, con buen volumen, y lo veamos atentamente. En Brasil, en el 2014 fue fundada la Beit. Continuamos con las noticias de Israel. Cientos de judíos regresan a Israel desde Brasil y otros países. Están regresando. Cientos de judíos regresaron a Israel desde Brasil. El diario Jerusalem Post, uno de los más influyentes de Israel, ha puesto de relieve el número de registro de los judíos brasileños que emigraron al Estado judío. Según el reportaje, su motivación no es el antisemitismo que enfrentan muchos judíos en otros países, sino de escapar de la crisis actual y, sobre todo, la violencia urbana. La inmigración a Israel o Aliyá a partir de Brasil se ha más que duplicado en los últimos 4 años, de 191 en el 2011 a más de 400 judíos en el año 2015. En comparación, el promedio de crecimiento de la Aliyá en América Latina en el mismo periodo fue de solo el 7%. Aunque aproximadamente la mitad de la población judía la tiene el país de Argentina, Brasil fue el país latino que envió más inmigrantes a Israel durante 2 años consecutivos.
Se calcula que 120.000 judíos viven en Brasil. En el 2014 fue fundada la Beit Brasil, una organización no gubernamental con sede en Israel para ayudar a los brasileños que deseen trasladarse a Israel. No son los brasileños que están aumentando las tasas del Aliyá. En 2014, 26.429 inmigrantes judíos llegaron a Israel, un gran salto en comparación con 19.012 en el 2013. Según los cálculos, el 2015 ha cerrado con un incremento superior al 40% en comparación con el año anterior. El origen de la mayoría de los Olim, como se les llama a los judíos que regresen a Israel, son Ucrania, con un 26%, Francia, con un 25%, Rusia, 21% y los Estados Unidos con un 9%. Según el Times de Israel, en el primer semestre de 2015 se llegó a 3.756 judíos de Rusia y la vecina Ucrania casi 6.000, un aumento del 52% en comparación con el 2014. Ellos huían del clima de guerra entre los dos países. Después de los atentados en Francia, cientos de judíos franceses enviaron sus documentos para inmigrar a Israel. Pero la gran sorpresa del 2015 fue la aprobación del Aliyá de 9.000 etíopes, lo que constituye el mayor bloque étnico. Según la tradición, los judíos viven en Etiopía desde hace 3.000 años, desde la época del reinado de Salomón. Para los estudiosos de la profecía, es significativo que estas cifras aumentaran tanto en un año en que los rabinos han hablado una y otra vez de la venida del Mesías. El rabino Chaim Kanievsky, una autoridad líder en el ultrajudaísmo ortodoxo, ha pedido que todos los judíos retornen a Israel tan pronto como sea posible. El entendimiento es que esta es una acción espiritual que marca la venida del Mesías judío. Ya viene el Mesías. Hasta ahí. Dejemos la noticia hasta ahí. Una de ellas es que nos deje tus comentarios acá abajo. Si usted lee los aviones que llegan a Tel Aviv de todo el planeta Tierra, de todos los continentes, son alarmantes. En el 2017, se dice que el 2017 cientos de aviones llegaban de todo el mundo, de judíos, repletos de judíos, a instalarse en su tierra. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Porque la palabra de Dios dice: los traeré de todos los rincones de la tierra a su tierra, la que le di a sus padres, al Canaán. Estas noticias no me las inventé yo, son noticias. Por eso hay que ver noticias. Pero más que ver noticias, lean la Biblia. Leamos la Biblia. Hermanos, los judíos están volviendo. En este año, desde enero a septiembre, miles de judíos de Europa, de Norteamérica, de América Latina, siguen llegando. ¿Por qué? Ay, ¿se aburrieron de hacerse ricos? No, el Señor los está sacando. El Señor los está trayendo a su tierra. La profecía se está cumpliendo. ¿Para qué? Porque dice que cuando eso pase es porque el Mesías está cerquita. Porque Cristo está cerca de venir. Yo nunca olvido lo que decía el cura cuando yo iba a misa. Esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Y nunca entendí eso. La gloriosa venida de Jesús va a ser un hecho. Lo dijeron los curas, pero eso no fue un dicho de un cura. Esperamos la gloriosa venida del Mesías. El Mesías viene, pero el Mesías no viene sin antes los judíos volver a su tierra. Sin antes, ahorita están planeándose construir el tercer templo. Es otra prédica. El tercer templo ya se va a construir. Y de eso sí que tiene que ver mucho Trump y la canciller alemana, se me olvidó el nombre, Angela Merkel y todo. Eso es otro tema, que hoy no voy a hablar de eso. El tercer templo ya se va a construir. O sea que el Mesías está cerca. Por eso más que nunca tenemos que decirle al Señor que el Señor nos guarde, nos ayude y que alabemos al Señor y lo glorifiquemos. Vamos a orar y a darle gracias a Dios.
Porque los tiempos se están cumpliendo. Porque la venida del Mesías se acerca. Porque no vendrá sin que antes los tiempos sean acortados. Y los tiempos se acortaron. No vendrá el Mesías sin que antes se multiplique la maldad en la tierra. No vendrá el Mesías sin que los días sean como Sodoma y Gomorra. Es decir, hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres y mujeres con animales. No vendrá el Mesías hasta que la perdición se aumente en el planeta. No vendrá el Mesías hasta que aumenten los abortos. No vendrá el Mesías hasta que la maldad del pueblo sea peor. No vendrá el Mesías, y cada día se está aumentando todo esto de una manera aterradora. No vendrá el Mesías hasta que no se predique el evangelio. Y el evangelio se predica en internet, radio, televisión, en los buses, en los parques, en la calle. No vendrá el Mesías hasta que no se predique en cada rincón, y ya se predicó en cada rincón. No vendrá el Mesías sin que el clima cambie, el calentamiento global venga y todo eso. No vendrá el Mesías hasta que todas esas cosas no pasen. Pero ya todo eso está pasando. Mira la higuera, miren a Israel, y cuando sepan que pasan cosas en Israel, sepan que el reino de Dios está cerca, dijo el evangelista Lucas. Sepan que el reino viene. Jesús vino de la bendita Virgen María. Una vez vino, pero volverá, y su reino no tendrá fin, y juzgará a vivos y muertos, porque Él viene pronto. El Mesías viene otra vez. Si no lo cree, lea la Biblia. No creían que el Mesías iba a venir de una mujer, y vino de una mujer. Isaías en el año 600 antes de Cristo ya había dicho que iba a venir de una mujer, y no lo creyeron los judíos. Isaías dijo que iba a morir como un cordero, y no lo creyeron, y pasó. Ahora Ezequiel, Jeremías dicen: el pueblo de Israel volverá, de todas las naciones volverán a su tierra, a su pueblo, a su pequeño pueblo, volverán. Sepan que cuando vuelvan esos judíos a su tierra, el tiempo se acerca más que nunca, y vendrán a desencadenarse en cosas tremendas. Sepan que cuando se levante Gog y Magog, el príncipe de Ros, como dice la Biblia, es decir, cuando se levante Rusia, China con poder, Turquía, India, cuando se levanten duramente y se alíen con Irak e Irán, sepan que cuando eso pase, ya casi está pasando, sepan que el Mesías viene. Sepan que cuando vayan a dividir Jerusalén, oriental y occidental, cuando dividan a Jerusalén, que no ha pasado esa profecía, pero casi va a pasar, ya casi las Naciones Unidas lo decretan para que se cumpla esa profecía. Sepan que cuando se divida Jerusalén, el Mesías está cerca. ¿Y sabe qué estamos haciendo nosotros? Escuche lo que estamos haciendo los cristianos. Número 1, no leemos Biblia. Número 2, en vez de ver cosas productivas, noticias productivas, leer, estamos esperando solamente viendo desafíos. Yo me llamo y no me llamo. Estamos tan ocupados en las novelas, hasta con unos nombres malditos, como el Señor de los cielos, y el único Señor es Jesús. Con nombres malditos, noveluchas de pacotilla, que denigran a la mujer colombiana y a Colombia, y somos felices. Estamos tan ocupados en las noveluchas de pacotilla, en los real TV, que no hay tiempo de leer la Biblia. El Señor dijo: no solamente la lea, sino escudriñad las escrituras. Pero sepan otra profecía: cuando vean que todos los países votan en contra de Israel, decía Jeremías, también lo decía Ezequiel, cuando todas las naciones se vayan contra Israel, escuche, cuando todas las naciones se vengan contra Israel, ya cada día más todos los países están votando en contra de Israel. Voto a favor de Palestina, en contra de Israel. Cuando veo yo esta noticia me alegro y me da tristeza. Me alegro porque la Biblia se está cumpliendo. Me alegra cuando los países están votando contra Israel. Me alegra porque sé que la Biblia se cumple. Cuando veo que los jóvenes en las universidades queman las banderas de Israel, me da tristeza, pero me alegro. Me da tristeza porque queman, no saben con quién se metieron. Dice que maldecirá al que maldiga a su pueblo y bendecirá al que bendiga a su pueblo. Hugo Chávez en Venezuela dijo: maldita Israel, te maldigo desde mis entrañas. Y le dio cáncer en sus entrañas a Hugo Chávez y murió porque maldijo a Israel. He aquí la niña de mis ojos, mi pequeña nación, mi pueblo, mi único pueblo.
la niña de mis ojos, dice el Señor. Te odiarán, te odiarán. Serás el repudio, dice la profecía. Serás el repudio de las naciones. Los noticieros, los periodistas odian a Israel. En las aulas universitarias odian a Israel. Los profesores de historia, geografía, filosofía, sociología odian a Israel. El mundo odia a Israel. Los universitarios queman banderas de Israel. Maldita Israel, como dijo Abdel Nasser en 1967. Maldita Israel, nunca más celebrarás Yom Kippur. Ya pasó a nacer, murió en el 70. Han pasado 50 años después de la guerra de los 6 días y esta semana celebraron otro Yom Kippur. Porque fiesta perpetua será, dice la Escritura. No la para Nasser, no la para Trump, no la para Hugo Chávez, no la para las Naciones Unidas, no la para el príncipe de Inglaterra, no la para los príncipes del mundo. No pararán las fiestas hebreas, porque estatuto perpetuo. Y si lo dijo perpetuo, es porque nadie acabará con Israel, aunque quisieron acabarla 3000 años antes de Cristo. Vamos en 2018 después y nada que la pueden acabar. Qué extraño, si todos se han levantado contra ella, pero dijeron: ahora sí nos unimos con la India, con la China, con Rusia, con Turquía. Nos aliamos los palestinos y ahora sí la desaparecemos del mapa, como dijo los principales líderes de Hamas y de ISIS. Ahora sí no va a ser nunca más Israel. Eso dijeron los de ISIS hace 2 años y todavía lucha a ver si la acaban. Y no la han podido acabar ni por los altos del Golán en el norte ni la franja de Gaza. ¿Por qué no la pueden apagar a esa pequeña nación? Porque escrito está que el ángel de Jehová la acompaña. Y yo la levanto a mi nación, aunque sea en el repudio de las naciones, aunque sea la odiada del mundo. El Señor dijo: serás la menospreciada, la odiada del mundo. Cuando yo veo que la gente odia a Israel, yo me alegro y siento tristeza. Me da tristeza porque digo: están odiando al que no tienen que odiar. Pero me alegra de saber que la Biblia se cumple cuando dice que todo el mundo la odiará. Me alegra de saber que la profecía se cumple. Bendito es el nombre del Señor. Por eso hoy decimos aleluya, aleluya, aleluya. ¿Sabe qué?